horas de filmación de nuevo para saludar a la gente que nos ve. ¿Estamos? Sí, sí. Gracias a todos los que nos van a acompañar vía Facebook y también agradecer nuevamente a los alumnos que están aquí presentes en nuestra sucursal de Flores de forma presencial para compartir esta charla que va a ser de lo que son principios de conocimientos de tapicería, como para utilizar nuestra máquina mecánica y realmente lograr estas terminaciones que uno las podría hacer tanto en fundas de almohadón. Hay veces que estas mismas costuras, ya nos va a contar la profe Caro Rodríguez de Talleres Rampe, estas mismas costuras podemos llevarlas a terminaciones de bolsos y carteras, porque el tipo de hilos, los tipos de materiales se comparten. O sea que las ideas de hoy sirven para un montón de situaciones. Esperamos que puedan sacar el mayor provecho y conocer su máquina y animarse a mucho más. ¿Sí? Voy a comenzar introduciendo algunos prensatelas que vamos a utilizar, ¿sí? Ver cómo se colocan, cómo pongo la máquina, en qué puntada y también una recomendación de qué agujas voy a utilizar en cada uno, como para que ustedes empiecen a conocer otros pies además de los que vienen con su máquina, ¿sí? En este momento tenemos sobre la mesa la 2049X, la 2032X, pero todo lo que hagamos es totalmente compatible con cualquier máquina mecánica que tenga yo en mi casa. 2032, 2049, 423S, 2020, 311, 523H, todas máquinas mecánicas de 5 milímetros de ancho de zigzag, ¿sí? Esto lo comparten toda esa familia de máquinas mecánicas y también le decimos mecánicas porque tienen estas perillitas, es decir, selecciono todas mis puntadas y hago combinatorias según el modelo me lo permita, entre largos, anchos y el modelo de puntada que elijo, ¿sí? Cada una conocerá y amará su propio modelo, entonces sabrá cómo esto que decimos, si es puntada recta, si es puntada de falso overlock o un zigzag, lo voy a poder hacer en mi propio modelo, ¿sí? Muy bien. Empezamos, tenemos colocado el piecito de rodillo, es un piecito que funciona a modo de patín, ¿sí? Y lo que logra es que cuando yo trabajo con telas que se adhieren, es decir, telas que son como gomosas o vinílicas, como pueden ser una cuerina, hay una que se llama PU, que es como un jersey que está engomado, telas que tienen texturita, ¿sí? Todo eso, este pie de rodillo ayuda a que si yo estoy notando que mi piecito no avanza y que por más que estoy alargando la puntada lo más que se pueda, la puntada queda cortita, lo primero que voy a pensar es que el pie se está adhiriendo a la superficie, no permite avanzar. No vale tironear y forzar la máquina para que la máquina avance, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es primero forzar la máquina, segundo dañar el material, porque posiblemente la aguja se clavó. Ese material está generando una fricción y no está permitiendo que la aguja salga con comodidad, o sea que la aguja se me puede partir. Y después aparte estoy como también puedo dañar el material porque va a quedar pegado y donde el agujerito donde se metió la aguja va a quedar como estirado, ¿sí? Generalmente son aleaciones donde hay una base de jersey que está como con una capita pintada sobre la cual se estampa el cuero, por ejemplo. Entonces eso es un material que es, imagínense una telita de jersey como de remera que fue pintada por arriba. Entonces si yo empiezo a tironear voy a deformar el material, ¿sí? Entonces cuando yo noto todo eso voy a probar otro prensatelas como es este de rodillo que les propongo. Resbala como un patín, ¿sí? Eso no daña en la superficie. Exacto, la acaricia, ¿sí? Rueda, ¿sí? Así que está bueno para que lo conozcan y lo prueben en el caso de interpretar estas experiencias en su máquina. Se coloca como un piecito normal, es decir, no tengo que desatornillar nada, tiene un barral por el que lo voy a poner a presión o la que quiere y tiene en su máquina una perillita atrás, una palanquita con la cual si aprieto suelta el prensatelas, de la misma forma lo calzo, ¿sí? Esto es sencillo como cuando cambio cualquier tipo de prensatelas en mi máquina. En el caso de la 311 y 2049X, que mi máquina tiene un soporte en el cual yo pongo y saco a presión, bárbaro, bajan directamente el prensatelas y alinean lo que es la manito de la base del prensatelas con el barral del pie. Y ahí queda, ¿sí? Simple como eso. Para retirar y volver al prensatelas que siempre tengo, lo mismo. Ya está, a presión, ¿sí?
Esto es en modelos 2049X y 311, lo cambian así de fácil. El resto de las chicas que tengo una palanquita atrás de su máquina, la apretan, largan el prensatelas, aprieto y coloco, o la que prefiera, baja el prensatelas encima, ¿sí? Este tipo de prensatelas, súper fácil y rápido para cambiar. Vamos entonces con el pedacito de cuero. Acá Caro me hizo la primera costura básica, que es unir derecho con derecho. Esto ahora ella nos va a explicar y nos hizo un gráfico como para más o menos retener cómo es que armo cada parte para que me quede tal cual el comprado. Entonces, enfrentamos derecho con derecho e hicimos una costura recta común, ¿sí? Esto no tiene mucha ciencia. Ahora lo que vamos a hacer es una costura solapada, ¿sí? Es decir, que vamos a estar utilizando la parte de abajo del prensatelas con las rueditas para que deslice sobre justamente la parte que se suele engomar y trabar contra la base del prensatelas. Importante acá, dijimos que vamos a cambiar el prensatelas y también vamos a cambiar el tipo de aguja, ¿sí? La máquina viene con una aguja, generalmente es una aguja universal número 14, esa es la que viene con la máquina. Si se rompe no pasa nada, la aguja se cambia, no es que es una parte de la máquina y rompí la máquina, ¿sí? Lo único que cada vez que, si les llega a pasar, en el caso de que rompan una aguja accidentalmente, busquen la punta de la aguja, ¿sí? Es como, imagínense esas películas de thriller o donde hay detectives, lo primero que llegan es buscar la bala. Bueno, es así, ustedes van a buscar, si se les rompe una aguja, busquen la punta de la aguja. ¿Por qué es esto? Porque si de repente la punta de la aguja se metió adentro de la máquina, hay necesidad de desarmarlo, como cuando abren para cambiar la bobina y saquen los pedacitos. Es peligroso que dejen agujas rotas por adentro de la máquina. Esa es la única recomendación, recuérdenlo. Si se rompe una aguja, paro todo lo que estoy haciendo, busco el pedacito, cambio la aguja como corresponde y sigo cosiendo, ¿sí? Una pregunta. Sí. La primera costura, la que sería como del lado revés, ¿es con el pie común o también con el rodillo? Muy buena pregunta. No sé si oyeron hasta allá. Pregunta si esta costura primera, donde enfrenté derecho con derecho, se hace también con el pie prensatelas, que de rodillo, o si puedo realizarlo con el común. Podés realizarlo con cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque en esta situación, cuando estás enfrentando derecho con derecho, es decir, engomado con engomado, por detrás te quedan superficies que son normales como para la máquina. Es como puede ser un lienzo o un jersey común, ¿sí? Es decir, para la máquina no va a ser una cosa texturizada ni engomada. O sea que podés utilizar tanto el pie común o ya poner el de rodillo, ¿sí? El de rodillo lo que tiene de bueno es que es totalmente transparente la parte de donde penetra la aguja. Entonces veo bien lo que es el recurso de costura que voy a manejar, si lo voy a hacer a pie de máquina o si me voy a guiar con el borde de la máquina. Recuerden que todas sus máquinas Janome tienen una cosa brillante que es las líneas guías. Son esas rayitas que dicen 10, 15, 20, 25, ¿sí? Lo tienen para un lado y en algunos modelos lo tienen en los dos lados. Aprovechen eso que les garantiza la prolijidad. Cuando ustedes empiezan que necesitan practicar, pueden hacerlo, si bien trazando una línea de jabón y siguiendo esa línea, o bien sin más, ponen la telita y directamente siguen esa línea, ¿sí? 10 con la aguja en el centro, cuando ustedes tienen generalmente la puntada en A, que es la recta, va a ser el punto 0 de la aguja. Quiere decir que desde ahí hasta la primera línea que dice 10, van a ser 10 milímetros. Si yo mantengo toda mi tela por el borde que dice 10, se van a cumplir exactos 10 milímetros a lo largo de toda mi costura. Esto es buenísimo, ¿sí? Entonces, a medida que vayan practicando, cada vez mejoran su prolijidad manteniendo esta línea de costura. 1 centímetro es lo que generalmente siempre se usa como recurso de costura, pero cada rubro, según el tipo de costura que luego va a necesitar hacer, les va a tal vez pedir un poquito más, ¿sí? O un poquito más. El espesor de la tela también cuenta en ese recurso. Exacto, ¿sí? Si mi tela es más gruesa, voy a necesitar 1 centímetro de costura o un recurso de costura un poco más amplio, porque la tela va a ocupar un doblez luego al plegarse sobre sí misma, ¿sí? Entonces, para la consulta, esta que me decía la compañera, voy a utilizar cualquiera de los dos en esta parte donde estoy cosiendo por el revés de la tela, ¿sí?
así que es indistinto. Por comodidad y también por eficacia, generalmente yo ya coloco el que voy a después utilizar para pisar o solapar la costura, que es el de rodillo, ¿sí? Pero podés, si ya tenés colocado el de recta, el que vino con tu máquina, podés realizar esta parte sin más con el que tenés, ¿sí? Voy a coser con recta, con puntada en el centro, esto lo tienen todas las máquinas, y siempre para un largo, las que puedan modificar el largo de puntada, vamos a utilizar para lo que es la construcción de adentro, siempre como una costura normal, entre 2 y 3 milímetros, ¿sí? Las que tienen un selector de largo, todos los números que figuran, del 0 pasando por el ojal hasta el 4 son milímetros. Son costuras de 0 milímetros, es decir, la aguja no va a avanzar, 1 milímetro, 2 milímetros, así hasta el 4. 4, es decir, 4 milímetros es la puntada más larga que logro en las máquinas rectas, ¿sí? En el caso de 20-20 tienen todo más facilitado, es solamente girar la palanca si quiero una recta cortita, mediana o más larga, ¿sí? Así que solamente seleccionar, en este caso van a usar la A2, que es como la intermedia, ¿sí? Es una puntada de 2 milímetros, y luego para pasar a hacer esto que voy a hacer, sí la puntada un poco más larga, porque tengo más capas de material, ¿sí? Hicimos la costura de unión. Vamos a volcar hacia un lado y vamos a pisar por encima. Quiere decir que ahora en vez de solamente 2 capitas, va a tener en realidad 3. La de base, la que cosió y la que pliega. Entonces voy a ayudar a la aguja también agrandando el largo de puntada, ¿sí? 3, 4, las que tienen 20-20 la ubican en el largo más largo, que es el A3, ¿sí? Para ayudar a la máquina a penetrar con la aguja. Y no solo la ayudo desde... Sí. ¿Y si es la 20? Lo mismo, vos tenés también largo de puntada del 0 al 4, elegís entre 3 y 4, ¿sí? Muy bien, son los milímetros, ayúdala a que sea más larga, ¿sí? ¿La aguja? La aguja la vamos a cambiar también, eso también lo necesitamos cambiar, porque si seguimos con la aguja que vino en la máquina, muy posiblemente nos pase algo similar a lo que nos pasaba con el pie, que se pegotea y no deja avanzar. A la aguja le pasa algo parecido. Cuando utilizamos cueros o cuerinas, ahora digo cuero, y tiene que ser, si es un cuero, no lo recomiendo para máquinas domésticas, y si es un cuero tiene que ser una badanita lo más finita que les puedan rebajar. Es decir, que pasan como una máquina de cortar así como el fiambre, y tiene que quedar de un espesor, pero casi de una telita de cortina, ¿sí? Eso es un cuerito muy delgadito que me animo a probar en la máquina. No voy a poder hacer carteras de cuero con mis máquinas, ¿sí? Entonces vamos a desterrar. Ahora, ¿por qué decimos cuerina y ahí sí no hablamos de grosor? Porque la cuerina dijimos que es una tela que está pintada, ¿sí? Con una goma. Entonces va a ser diferente de lo que es el cuero, que es una textura que no tiene ningún tipo de poro. ¿Entienden la diferencia de superficie? Entonces, voy a ayudar en cualquiera de los dos casos con mi aguja para cuero o cuerina. Tenemos una aguja Schmetz que es especialmente para esto, que es la de cuero y cuerina. Es más, tiene por el fondo este color bordó, es una textura de cuero, o sea que me hace acordar para qué la compré. Y... ¿Sí? ¿Cómo? ¿La aguja azul para qué? La aguja azul que viene con la máquina es de punta bolita, te va a servir para telas elastizadas, ¿sí? Es una punta redonda que no tiene filo, entonces para las telas elastizadas podés usar esa que vino con tu máquina en el caso que la trajo en el set, ¿sí? Sí, esa aguja punta bolita la vas a usar solamente con las telas elastizadas. El resto de las agujas que no tienen punta azul son las agujas comunes, universales, número 14 posiblemente, ¿sí? Pueden mirar el número de la aguja con una lupa, atrás tiene un grabado. El que tenga buena vista, a simple vista y buena luz, lo ve, ¿sí? Si no, las otras encima de los anteojos ponen la lupa y está grabadito el número, ¿sí? Tienen siempre dos números, uno grande que por ejemplo es 90/14, le solemos decir por el segundo número, es decir, decimos 14, 12, 10, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo que es la nomenclatura y el grosor de la aguja. Acá estamos hablando de la punta. La punta de la aguja de cuero es cortante. Necesito poner una aguja cortante para que cuando entre y penetre en la tela cause menos fricción. Es decir, no caliente ni la máquina ni la aguja y entre y salga lo más rápido posible, ¿sí?
Si dejo la aguja común, a la aguja le va a llevar doble trabajo penetrar toda esa capita de gomita que dijimos que era la textura de la cuerina, penetrar, generar esa unión con el hilo de abajo y volver a salir sin que se pegue con el material. Entonces con esto realmente le ayudamos, va cortando el material y tarda menos tiempo en volver a salir, ¿sí? En este caso está colocada ya la aguja, pero para la que nunca se animó a cambiar la aguja es súper fácil. Ustedes van a tener básicamente dos tornillos que son importantes en su máquina. Uno es el que afloja la aguja, es el que tienen más adentro, ¿sí? Y otro es el de afuera, que es el que va a ser el que cambia los prensatelas cuando necesiten cambiarlo desde la base, ¿sí? Tienen dos. El de la aguja va a ser este, el de más adentro, ¿sí? Cuando realizan esto, otra medida de seguridad, la máquina tiene agujeros justamente por donde entra la aguja o donde se pueden caer cosas si yo no sostengo la aguja cuando la cambio, ¿sí? Entonces, para evitar cualquier tipo de accidente y que no se les caiga la aguja porque viene aceitada de fábrica, entonces se les puede resbalar, ha pasado, entonces pueden poner un trapito debajo, un pedacito de papel, tapan el agujero y ahí sí cambian tranquilas las agujas. Sostengo fuerte y abro el tornillo. Solita se va a aflojar y así la retiro, ¿sí? La aguja de máquina familiar, que es la que usamos, siempre tiene una parte plana y una parte redondita cuando la tocan. La parte plana siempre va para atrás. No da lo mismo ponerla como viene, ¿sí? Entonces, fíjense por qué digo esto, porque generalmente pueden causar bastantes problemas o pueden experimentar muchos defectos si pusieron la aguja cualquiera, de así como más o menos la enganché y la metí. Entonces después la máquina me hace rulo abajo, no me cose para atrás. Unas cosas increíbles que han pasado porque la aguja estaba mal puesta. De repente juntaron sus ahorros, fueron a comprar la máquina, la eligieron y por poner mal una aguja están causando un daño, o por lo menos no están cosiendo como es debido, ¿sí? Entonces recordemos, aguja parte plana siempre para atrás, ¿sí? Esta es la de cuero, ya la tenía colocada, lo que hice fue sacarla, contar esto y volver a colocar. Ups. Bueno. Bueno, parte plana para atrás, cuando la meto de donde la saqué, bien hasta que haga tope y ahí ajusto con todo la mano. Si necesito me ayudo del destornillador, esto que vino en su máquina, si su set de accesorios lo incluyó, es un destornillador. Entonces aprietan el tornillo de la aguja con eso, ¿sí? Muy bien. Está colocado, voy a enhebrar. La máquina que tenga enhebrador van a poder utilizarlo. Para utilizar el enhebrador siempre la aguja bien en su punto más alto y ahí bajo el enhebrador. Si utilizo el enhebrador y la aguja está en cualquier lado, posiblemente el enhebrador me dure muy poco, ¿sí? El enhebrador, todo el arte que tiene es un alambrecito muy delgadito que es el encargado de llevar el hilito para atrás. Entonces cuídenlo, si su máquina vino con este beneficio, cuídenlo, ¿sí? Muy bien. Dijimos está en recta, está en una puntada larga y aguja de cuero y pie de rodillo. Esa fue la combinación que hicimos para esta puntada. ¿Y el hilo qué hilo? El hilo, miren, ahora la profe les va a contar un poquito por qué usamos este hilo. Es un hilo más grueso que el común, que se llama pespunto o de pespunte. Es un hilo más gordito para que quede vistoso. Es el hilo que se usa en tapicería, en los bolsos y carteras, ¿sí? Cuando quiero en algunos tapados también. Es un hilo más grueso que lo común porque tiene que verse y lucirse esa puntada. Es ese hilo que está ahí, por eso lo ves, ¿sí? Es el hilo que tenés en el jean, inclusive. También. Claro, es el de los jeans. Exacto, es más gruesito. Fíjense que no se traba ni nada, no estoy empujando la tela ni nada. De hecho estoy parada y la máquina corre normalmente, ¿sí? Si la costura o el trabajo que necesito hacer lo precisa, voy a hacer un atraque. Si no, sigo porque esa costura va a ser empalmada seguramente con otra pieza, ¿sí? Saco, corto al ras y vamos a hacer circular esta muestra, pero van a ver que lo cosió de forma perfecta. Muy bien. Eso fue el pie de rodillo, ¿sí? Considérenlo si tienen problemas o tienen una tela que es medio difícil. Muy buena resolución para este tipo de géneros.
Muy bien. Vamos ahora con otro que ya es como conocido por algunas, que es el de doble arrastre. ¿Sí? Este puede venir en el kit de Patchwork y Quilting o también lo pueden adquirir de forma independiente. El de Janome está buenísimo porque tiene una barra guía, posiblemente les vino así suelto, y tienen una ranura acá atrás. ¿Sí? Este bracito, que es la barra guía, se coloca a presión. ¿Sí? Y lo que me va a hacer es me va a ayudar un montón para realizar matelaceados. Entonces, si yo quiero generar esos pespuntes perfectos y que se forme ese gordito entre una puntada y la siguiente, me voy a ayudar de esta barra guía y la voy a poder deslizar para que realmente yo tenga justo la medida paralela a la que acabo de hacer, ¿sí? ¿Por qué es esta barra guía? Dijimos que mi máquina tiene líneas guías, ¿no? Estas de abajo. Pero cuando yo voy a estar trabajando con la tela, ¿sí? Lo que hago en este caso del matelaceado es que voy a tener una capa superior, luego voy a tener guata y voy a tener otra capa por debajo. ¿Sí? Si desarmaron alguna campera o si fueron a comprar el matelaceado por metro, ven que es así. Hay una tela superior, generalmente es un raso o un satén o tafeta, luego tienen la guata y por detrás, según el tipo de material de matelacé, suelen tener alguna fliselina o una telita por atrás. Nunca se pone la guata pelada, ¿sí? Contra la máquina, ni contra la aguja. Porque como esto no es una tela, esto es unas fibras que están apelmazadas, todo esto que yo estoy arrancando así se puede ir metiendo en la máquina. Es decir, toda esa suciedad me va quedando enterrada en la máquina y después posiblemente experimente que la máquina queda dura. ¿Sí? Es por el exceso de toda esta pelucita que se fue juntando. Entonces, regla para coser guata o matelaceados, voy a proteger ambos lados de la tela. ¿Sí? En este caso estoy usando lo mismo porque es una muestra, pero yo puedo hacer las combinaciones que quiero de tela superior, guata y tela inferior. ¿Sí? De paso ya queda como forrado. Este piecito, ven que es como aparatoso, es grande, requiere que yo cambie todo el prensatelas con su base incluida, ¿sí? Hoy habíamos cambiado solo la base del prensatelas común. En este caso voy a también tener que desatornillar la base del prensatelas para colocarlo. Vamos otra vez con el destornillador. Quienes tengan un destornillador común también lo pueden utilizar. Y vamos entonces a usar el tornillo que nombramos que queda del otro lado, ¿sí? Cuando saquen los tornillos nunca los pierdan, ¿sí? Parece una pavada, parece que las estoy cargando, pero en realidad esto también es frecuente, que lo sacan, se cayó, vino el gatito, el nene, lo pateó, y después en la ferretería primero tienen que adivinar el tamaño del tornillo que perdieron, que es un poco difícil, y segundo, los tornillos de Janome tienen una forma especial que les facilita tanto el desatornillado, así como si, por ejemplo, los que están contra la chapaguja son de cabecita plana, para que no se enganche con su tela. Los que están de costado son para que ustedes logren agarrarlos. Entonces el formato del tornillo tiene también que ver por dónde va atornillado justamente, así que no los pierdan, por favor. Entonces, lo saqué y van a ver, voy a sacar la barra guía para que la vean. El pie de doble arrastre tiene una parte que va a ir abrazando la columna de la aguja, que es lo que sostiene, digamos, atrás de la aguja, ¿sí? Quedó como un bracito abierto esperando que le ponga otro prensatelas. Esta primer parte de adentro se va a abrazar a lo que yo acabo de sacar. Pero tengo también un bastón, ¿sí? Que ven que si yo levanto, abre y cierra unos dientitos. Esa es toda la magia del prensatelas de doble arrastre. La combinación entre este bastoncito que se levanta y los dientes que van avanzando. Sí o sí tengo que prestar atención cuando lo coloco, que este bastón quede arriba del tornillo de la aguja. Si yo muevo el volante hacia mi cuerpo para arriba y para abajo, el tornillo de la aguja baja y sube con la aguja. Entonces yo necesito poner esto arriba de la aguja para que se entere si la aguja está arriba o abajo y mover los dientes en la posición que necesitan, ¿sí? Otra cosa, cuando muevo los dientes, además de que la aguja baja y sube,
los dientes de arrastre mueven la tela para atrás. Es como las ruedas de un ferrocarril, van todos al mismo tiempo para llevar todo para atrás. Entonces, ¿cómo se suma este al equipo? Justamente necesita apoyarse en la barra de la aguja para saber cómo están yendo todos, ¿sí? Entonces, importante cuando lo van a colocar, levantan, ¿sí? Es un bracito que sube y baja, lo levantan y lo sientan arriba del tornillo de la aguja. Está nuestro video en el canal de YouTube, en lo que es el set de Patchwork y Quilting, se ve la colocación ahí milimétrica. Así que pueden verlo también en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Abrazo la columna que quedó vacía, verificando que el bracito está sentado arriba del tornillo de la aguja y ajusto el tornillo para que se sostenga todo eso juntito. Este piecito viene en lo que es el kit de Patchwork y Quilting porque las chicas que hacen estos acolchados y este sistema de pedacitos unidos que se llama el patchwork, lo utilizan en la última parte, que es el acolchado. Hay veces que dibujan, hay veces que pueden hacerlo como un perfecto matelacé cuadradito. Y se hizo porque toda esta capa de tela necesita ser llevada para atrás. Si yo uso el pie común, así como viene la máquina, posiblemente la última tela no se entere o la primera se quede atrás y se me desarme, ¿sí? Entonces, lo que hace es garantizar que todo mi sándwich, como le llaman ellas, vaya al mismo tiempo y que la puntada y la capa de arriba y la de abajo me queden bien alineadas. Otro buen uso para este prensatelas, que es uno de mis preferidos. Cuando ustedes cosen cortinas de voile, de poliéster, que es ese voile transparente que viene de 3 metros de ancho en cualquier tipo de color, es una tela súper patinosa. Y generalmente cuando uno hace una cortina lo hace de unos 3 metros de largo por 5 con frunces, entonces está cosiendo un montón de metros, ¿sí? Y uno generalmente planchó, midió, hizo un hilván, sostuvo, le dedicó más o menos unas 3 horas de trabajo para que toda esa guarda de la cortina quede bien alineada. Con el voile lo que te va a pasar es que se va a empezar en algún momento a mover porque se fricciona una con otra y como es tan sedosa y tiene un poquito de estática, se te empieza a mover. Entonces lo que empezó como una puntada recta, al final te queda un repulgue porque se te movieron las telas, ¿sí? Se patean una contra otra. Lo mismo pasa cuando trabajan con pana. Cuando ustedes enfrentan la pana o el peluche, los pelitos de la pana ustedes enfocaron cuadro sobre cuadro, ¿no? Es decir, o los pelitos están derecho con derecho y hilvanan todo, por ejemplo, un almohadón de pana. Cuando lo van a coser, alguna de las telas se le va para el costado y de un lado les sobra 1 centímetro y del otro lado les falta, es decir, se les patinó. ¿Por qué? Porque los pelitos están también haciendo presión entre sí, entonces lo que hacen es moverse porque no pueden ocupar el mismo lugar. Para esas telas, voile, es decir, que se patinan mucho o causan fricción o estática entre sí, para telas así con pelito, peluche, micropeluche o esto que dijimos pana, corderoy, está buenísimo también este piecito, ¿sí? Porque lleva todo para atrás, ¿sí? ¿No puede ser reemplazado por el de rodillo? No, ¿sabes por qué? Porque el de rodillo lo que hace es solamente una capa con 3 ruedas, desliza sobre el material. Este en cambio te lleva todo para atrás. Una cosa mejor también para agradecer a este pie es que le da más fuerza a tu máquina. Entonces, los dientes de abajo no son los únicos que trabajan, sino que le estás poniendo un arrastre extra, es decir, que le estás dando un poquito más de potencia a tu máquina. Si tenés de repente alguna tela dura que no te animás porque tu máquina no sabes si probarla, con este pie vas a poder darle esa fuerza extra a tu máquina para así animarte, ¿sí? ¿Cómo se llama el pie? Pie de doble arrastre. Tenés el arrastre de abajo y este sería un arrastre superior que le estás dando con esos dientes que llevan, ¿sí? Para el jean también puede. Para el jean también puede ser, sí, las que hacen mochilas, de repente lo que es ropa de trabajo, también, todo lo lleva para atrás, le da fuerza a la máquina. Vamos a hacer la primera de las... este te lo saco, ¿querés? ¿O lo sigo usando? Sí, Dale. usalo. Muy bien. Seguimos con el hilo de pespunte como para que ustedes vean ahora en la muestra que se ve, está bueno porque se ve bien las puntadas. Si no, otro que también queda muy bien en este caso de los matelaseados son los hilos de bordar. Por su brillo y su fuerza, ¿sí? Su resistencia, son hilos de 100% poliéster. Es un hilo que muy probablemente no se pueda romper así nomás. Entonces está bueno también para todo lo que son este tipo de géneros.
Siempre voy a empezar como del medio del área. Entonces empiezo con la puntada. Puedo seguir con una puntada recta como la tengo, pero si quieren con este pie pueden también poner alguna puntadita decorativa, un zigzag, ¿sí? Esto es indistinto porque este pie tiene una apertura ancha donde puedo realizar cualquier tipo de movimiento con la aguja. Generalmente se empieza del centro y de ahí se hace hacia los costados como para tener algún tipo de referencia y que después no me empiece como a movérselo de adentro, ¿sí? Háganlo del medio hacia un lado y hacia el otro. Hice la primera de las costuras y voy a colocar la barra guía, ¿sí? Entonces, la barra guía no hace falta que saque el pie, va a presión, la ubico en la ranura que tiene atrás el piecito, ¿sí? Esta barra la muevo sin que se salga, la voy a mover hacia afuera o hacia adentro según la proximidad que quiero la línea paralela, ¿sí? En este caso voy a moverla. Si quieren medir desde la aguja exacto, si quieren un mapelazo exacto, miden desde la aguja hasta el piecito, hasta la barra guía, cuántos centímetros quieren, lo mueven en consecuencia y van a tener esa cantidad de centímetros. En este caso, como es la muestra, no importa, ¿sí? El piecito del palito ahora lo voy a hacer que vaya tocando la línea que ya cosí. Entonces, aunque tenga las barras guías que me da mi máquina, como no las veo, necesito ahora sí esta guía extra. Gran error. Vean, lo que hice cuando trabajo con telas gruesas es que pienso que el prensatela ya está abajo y empiezo a coser. ¿Sintieron ese ruido que empezó? Eso atrás es toda una peluca de hilo que se está haciendo, que se enreda. No vale bajar el prensatela y seguir. No vale, ¿sí? Si ya me equivoqué tengo que sacar todo eso, porque si sigo todo ese hilo que quedó suelto, la próxima puntada, cuando yo baje el prensatela, se va a meter para adentro y hay veces que me lleva la tela también, ¿sí? Entonces no vale si me olvidé bajar el prensatela y hacerme la que no pasó nada. Saco, tengo que desatar, vean, ¿sí? Eso pasa cuando me olvidé el prensatelas arriba. Generalmente los llamados que tenemos son: abajo me hace cualquier cosa, arriba me sale bien, pero abajo cuando lo doy vuelta me sale cualquier cosa. Generalmente les pregunto, algunas de ustedes me habrán llamado y le dije: ¿qué estabas cosiendo? ¿Alguna campera, un almohadón? Sí, unas letras con relleno. Ok, posiblemente te olvidaste o no estaba tocando el prensatela la tela. Sí, la tocaba. Fíjense el espesor que tiene esto. Yo creí que ya lo había bajado, por olvido no lo bajé. Entonces atrás siempre voy a tener este tipo de defecto. Toda esa peluca de hilo, seguro que es porque me olvidé de bajarlo. Lo que aprendemos, no vale bajarlo y seguir, ¿sí? Porque si no eso se mete en la máquina. Como no hice atraque, está bueno porque lo saco así nomás. Vamos de nuevo y esta vez por favor me gritan si no bajo el prensatela. Lo bajo, ¿sí? Ahí sí, está abajo. Y ahí vamos. Miren, divino, no suena nada. Este palito se va a ir sentando siempre en la línea que ya hice. Y ahora hacemos para el otro lado. Y así cuantas líneas quieran. Fíjense que su máquina Janome tiene tres posiciones. Dos que son las que siempre experimentan. Una cuando está el prensatelas arriba, para meter la tela por abajo. Otra cuando lo bajan, listas para coser. Y una más cuando tienen telas muy gorditas. Aprovechen esto que está buenísimo. No todas las máquinas lo tienen y las de ustedes sí. Empujen bien arriba. Este no se va a quedar quieto, así que sostengan. Acomoden la tela bien abajo. Y recién ahí se va a quedar arriba, lo terminan de bajar, ¿sí? Y ahí realizan. ¿Los 423S también lo tienen? Todas lo tienen, ¿sí? Son cosas que están buenísimas de nuestra marca, que son ese prensatela que se empuja un poquito más arriba, las líneas guía también las tienen, o sea que aprovechen eso para su prolijidad.
Esta tiene enhebrador, así que viene arriba la aguja y lo uso. Bajo el prensatelas. ¿Este prensatelas lo conocían? ¿Sí? ¿No? Está buenísimo. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá esta muestra, así podemos seguir con los otros. Así puedo seguir y hacer metros y metros, puedo hacerlo con dibujos, puedo hacer lo que quiera, con las capas que quiera de tela, ¿sí? Una buena idea si quieren reciclar, que le pongan adentro para hacer agarraderas, cuando les queda alguna toalla que se les manchó, algún repasador, los empiezan a acumular, los tapan con una tela divina y eso está buenísimo para todo lo que tenga que ver con calor, que saquen cosas del horno, agarraderas, porque son capas y capas de telas de géneros de 100% algodón, entonces son súper aislantes, ¿sí? Así que la que quiera ir reciclando y practicando con este prensatela está buena. Sí. Yo veo que mueves la rueda para adelante y para atrás. Sí. ¿No es que siempre hay que hacerla así? Fíjate que no lo hago como loca para adelante, como loca para atrás. Cuando yo termino, tengo el vicio de hacer medio giro, medio giro, medio giro, medio giro. Lo que hago es ayudar al hilo a correr para darme un poquito más, para no solo tirar de... Es como que ayudo a la máquina a dejarme una colita de hilo que sea larga como mi mano, ¿sí? Esto es porque si yo corto el hilo muy cerquita del agujero de la aguja, generalmente en la próxima costura se me va a salir y tengo que enhebrar de nuevo. Entonces lo que hago es ayudar un poquito a la máquina, medio giro, medio giro, medio giro y saco un poco más de hilo. Eso porque es. si no es siempre para tu lado. Sí, si tienen que mover la aguja, siempre para mi lado, porque si no la aguja va como al revés y entonces se enreda hilo abajo. Pero esto es así y así. Te hago una pregunta que está pasando ahora la Sí. ¿Hasta qué espesores se puede coser con una máquina hogareña? Hasta el que te animes si es poroso. Si son capas de jean, ahí hago la diferencia. Esto es como una nube. Claro, pero, Sí. pero si en vez de la guata le pusiera espuma, Sí. ¿se puede con la máquina hogareña? Mira, si yo no haría más allá de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque seguramente te vas en algún momento a olvidar esto o después, o por más que lo bajes, es tan gruesa la goma espuma que no va a llegar a hacer contacto. Entonces yo no haría, si es goma espuma, que es un tejido más denso que lo que es la guata, no superaría los 2 centímetros. ¿Sí? Recordad que son máquinas hogareñas y profesionales, incluso la 523H o la 423S, que son reforzadas, no son máquinas industriales, ¿sí? Es decir, que tienen un arrastre, si bien están reforzadas por dentro un poquito más que las otras, no tienen un arrastre industrial ni de zapatero ni de cuero, ¿sí? Entonces yo no superaría los 2 centímetros si es goma espuma. Por eso mismo, porque no vas a garantizar que las telas se toquen, ¿sí? Eso. Muy bien. Vamos con otro que ahora la profe les va a decir por qué lo elegimos para mostrarlo. Yo lo adoré, yo no lo conocía. Es otro también de patchwork que le estamos como buscando otro uso, que es el in the ditch, ¿sí? Tienen las terminologías de patchwork siempre van a ser en inglés porque es una tradición norteamericana y anglosajona. Entonces van a tener nombres en inglés, pero le podemos llamar in the ditch, la traducción es en la ranura, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que es un piecito que tiene una barra guía en el medio, ¿sí? A diferencia del pie común que tiene solo la ranura, esto tiene una barra negra en el medio, que lo que hace es ir tocando la juntura de la tela, ¿sí? Volvemos a esta situación donde hice una unión de telas, ¿sí? 2 telas que se enfrentaron por el derecho y las cosí. Voy a planchar o abrir las costuras para que queden planitas y lo que me va a garantizar este pie es que cuando yo vaya cosiendo me quede justo en el medio, que yo camine y me salga sí o sí prolijo hacia un lado y luego la profe les va a contar que se vuelve para el otro lado, ¿sí? O la que quiera hacer alguna costura decorativa que lo pise, esto lo que me va a hacer es que esa costura me vaya quedando justo en el medio, ¿sí? Centrado.
No es que se me vaya yendo para un costadito y lo que empezó como 3 termina en 8, ¿sí? Es una de las técnicas más difíciles en tapicería cuando quiero resaltar esa costura guante, que esa costura guante se llama la costura que va entre la costura de unión, de coyuntura, ¿sí? Que es meramente estética, si la hacemos con un hilo grueso, y el problema es que muchas veces no nos animamos a un hilo grueso porque no nos queda bien. Entonces este pie, por eso yo no lo conocía y le dije, no, este pie es mostrarlo porque es la solución. Si yo voy con este pie como guía por la costura central, no tengo manera de que esa costura de vista me quede mal. No hay manera, ¿sí? Muchas veces los tapiceros nos guiamos por el pie, ¿sí? Entonces, a pie de máquina. A pie de máquina, entonces, pero tampoco es tan exacto. Acá está obligado a llevarte, ¿sí? Lo que hacemos en tapicería cuando esta costura, acá está la unión de los dos paños, ¿sí? Que esta es la costura funcional. Por ejemplo, en un apoyabrazos, ¿sí? Tengo la faja de arriba hacia abajo y los dos laterales que van a estar unidos. La manera de unirlos correcta es, por ejemplo, con esta costura, ¿sí? Una costura común. Pero esta costura común yo la tengo que proteger por la tensión que va a recibir al tapizarse. Si yo esta costura la dejo así, pasa esto, se abre. La manera de protegerla con una costura guante es colocando una tira de tela atrás, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer costura guante, que va a hacer pasar una costura por un lado y la otra, ¿sí? Entonces esta costura de unión no va a estar forzándose nunca, va a estar protegida. Por eso es también la costura, allá tienen los dibujos de los 3 tipos de costura en aquel pizarrón. Ahora vamos ¿sí? a ir para allá y las explicás una por una, Caro. Sí. Es la costura inglesa es la que tienen en los jeans. ¿Se dan cuenta? ¿La ubican? Sí. Sí. Lo que hace es justamente proteger esa costura de la tensión que recibe cuando nosotros utilizamos un jean, ¿sí? Protegemos la costura de unión con otros tipos de costura. Al protegerla podemos usar, nosotros estamos acá con un hilo monofilamento, como si fuese una tanza, si quiero que no sea visible, ¿sí? Ahora, esa costura puedo decir, no, quiero que se vea, quiero aprovecharla, quiero que se vea, y le pongo un hilo en contraste. O, como en el caso de los almohadones que tiene allá, que tiene un hilo de pespunte, ¿sí? El hilo se llama pespunto, es mucho más grueso, pero lo hice en blanco, no lo hice resaltar, que se note, sí, pero... Caro, en el caso del hilo pesponto lo que hay que hacer es una prueba y posiblemente ajustar un poco la tensión. Una cosa que decimos siempre es que la tensión, si uso hilo de coser o hilo de bordar, que es muy similar, nunca toco la tensión. Es decir, si estoy cosiendo mal, tengo que rever cómo enhebré la máquina, cómo puse la aguja, pero nunca empezar a jugar y a darle con la ruedita, porque generalmente el problema es otro, ¿sí? No es el hilo ni la tensión, sino que puede deberse a cómo yo enhebré. En el caso del pespunte es diferente, porque el grosor del hilo, cuando aprietan los platitos de la tensión, van a tener que hacer una fuerza especial para tocarlo, ¿sí? Generalmente un poquito más grueso, van a necesitar apretarlo más para que logre esa tensión como antes, porque si le doy una tensión suave, el hilo no se entera, ¿se entiende? Entonces, antes de hacer su costura en el proyecto definitivo, van a tener que hacer una muestra y ver si cuando colocan el hilo de pespunte arriba, necesitan apretar un poco más la tensión. Si la tenían en 3 o en 4, posiblemente la tengan que llevar a 5 o 6, dependiendo también del material que están cosiendo. Otra cosa importante, y es que sus máquinas, estamos utilizando herramientas o texturas que son industriales en máquinas familiares, entonces tenemos que hacer nuestra adaptación, ¿no? En el hilo de abajo, en lo que son máquinas industriales, se carga todo el mismo hilo, atrás y arriba, adelante, todo el mismo hilo. En este caso, les va a pasar que si ustedes tratan de cargar la bobina con hilo de pespunte, que es el hilo grueso, primero que van a coser 3 metros y se les acaba porque es muy grueso, entonces no carga tantos metros como antes. Y segundo, que pueden experimentar algún tipo de ruido o el hilo sale como medio trabado. Y es porque el portabobinas, que es la parte que tenemos abajo, tiene un calibre como para un hilo finito de coser, ¿sí? Esto. Entonces, yo al pasar un hilo más grueso voy a estar forzando ese hilo que va como a pasar un poco apretado. Entonces la costura puede ser que no quede del todo bonita y la máquina puede también experimentar algunos ruidos raros.
Mi recomendación para que no les pase esto ni se preocupen ni dañen la máquina es que abajo le coloquen un hilo de costura del mismo color que el de arriba, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque voy a ayudar, la costura de arriba va a verse divina, que es la que se tiene que ver, pero la de abajo va a acompañar y no va a forzar la máquina, ¿sí? Y no se va a ver tampoco la unión en cada pespunte, en cada unión de costura, ¿sí? Es decir, abajo tiene que ser el mismo color que el de arriba, pero abajo le voy a poner un hilo de coser, ¿sí? No hilo de pespunte abajo. ¿Preguntas con eso? ¿Cómo? El hilo de que va abajo va a ser el de coser que tenés. Ese es más grueso a propósito, es casi del doble de un hilo de coser, ¿sí? Esa es una recomendación. Igualmente, son libres de probar y experimentar también con eso, ¿sí? Nuestra recomendación y nuestra experiencia es esa. Abajo pónganle un hilo de coser del mismo color que el hilo de pespunte que pusieron arriba y no va a pasar nada. Si jueguen un poquito con la tensión, van a subirla. Cuando cambien el hilo para seguir cosiendo lo de siempre, vuelvan a bajar la tensión porque si no les va a salir todo agarrotado el trabajo, ¿sí? Lo que siga a eso. Muy bien, entonces, el de In the Ditch se pone a presión como los otros, divino, súper rápido. No tiene que desatornillar nada, ¿sí? Se pone con el barral a presión o con la palanquita. ¿Qué letrita es? El piecito tiene la letra, ya te confirmo, es la letra S. Gracias. ¿Es el mismo pie de cuarto de pulgada, no? No. El de cuarto de pulgada tiene la barra al costado y tiene solamente un agujero. Entonces solamente puedes coser con recta al centro y guiarte por el borde. Este en cambio tiene el tope en el medio, sí. Y vamos a coser a un lado y al otro o con alguna puntada que se deslice, con un zigzag o si querés ponerle alguna decorativa. Tiene esa libertad de moverse para un lado y al otro, tiene más lugar. ¿Se puede coser con 2 agujas? Puedes coser también con 2 agujas, sí, porque te van a quedar justo como en los costados de la trabita. Entonces te queda un pespunte divino, no tenés que ir y volver, ¿sí? Disculpa, ¿de dónde ajustaste la tensión que decías? Es la ruedita que tienen enfrente. Cuando ustedes están cosiendo, que están enfrente de la máquina, está la aguja, lo que sigue si miran para arriba es la rueda de tensión, ¿sí? Es una ruedita blanca que va del 0 al 9, ¿sí? Generalmente decimos que no la toquen, pero hay casos especiales donde sí voy a tener que tocarla. Una de ellas va a ser hoy que estamos usando hilo de pespunte. Ahora ya lo cambié, volví a la tensión normal, ¿sí? Normal sería 3, 4, como vino tu máquina y que cose bien, ¿sí? O de repente si ya la mandaron a una puesta a punto y se la dejaron pipí cucú, dejen la tensión ahí, ¿sí? A menos que usen como hoy un hilo especial ese día. Permite también poder hacer este tipo de dibujos. Una pregunta, ¿y qué se diferencia del pie de cierre? Porque el cierre también tiene, ¿no? Que va... No, el pie de cierre lo tenés abierto en un costado. Ahora la profe lo va a mostrar el pie de cierre para lo que es el vivo, para coser el vivo. ¿Sí? Es una opción. Además del pie de vivo. Te queda entonces, la postura te queda en el medio. Ahora, mira, ahora lo voy a pasar. Lo que haces es, a ver, o si no me voy a acercar a ustedes y lo muestro. Cómo lo pisa. Lo muestro acá para que las chicas lo vean. Y ahí me acerco a una mesa y a la otra. Esto tiene una ranura que va a ir acompañando. Entonces me apoyo, esa ranura negra va a ser la que yo me guío por la costura que ya hice. ¿Se llega a entender? Sí. Igualmente La aguja va desde un costado y después va a ir del sí, que si le pusiste un zigzag, sí, va a saltar de un lado al otro y esto te va a Si llegar haces justo recta, por va a el ir al- medio. claro. Si vamos a hacer recta como ahora, vamos a moverlo a la B, que es el costado, o la que tiene posición como 523 y 423. Van a mover la aguja para el costadito izquierdo, ¿sí? Voy a mostrar allá a las chicas y ya lo ponemos y nos ponemos a coser. Esto tiene el tope que va a pasar por la ranura. Dijimos que in the ditch significa en la ranura. Aprenden inglés también. Hello. Ya lo tiene puesto. ¿sí? Y la ubicación de la aguja, o sea, La usamos, en este caso, como vamos a pisar, perdóname, como vamos a usar hacia un costado, vamos a mover la aguja a la B, que es la recta para el costadito, y nos va a garantizar esa costura a un costado. Y luego volvemos por el otro lado, también con la B, para rematar. Vamos a hacer 2 costuras. Como bien dijeron, también puedo poner una aguja doble de jean, porque esto es grueso, no es una remerita, ni es un vestidito, así que pongo una doble de jean, que también viene
Viene gruesa y separada de 4 milímetros. Con la aguja al centro puedo utilizar aguja doble de jean en este trabajo. ¿Sí? Muy bien, coloco rápidamente esto. ¿Esta se llama costura guante, Caro? Exactamente. Ok. En el dibujito que tienen en el pizarrón está la número 1, que es la costura guante, si la quieren dibujar para acordarse. Es una de las más utilizadas en tapicería, ¿sí? Para almohadones también. ¿Es la número 2? No, la número... La que dice guante. La primera de todas. La de 1, arriba 2. de todas. En el dibujito número 1 te muestra las telas, cómo se cosen en primera instancia, y en el dibujito número 2, cómo tenés que abrir la tela una vez cosida. Todo mi trabajo con este pie es mirar la ranura negra que vaya justo en la ranura que ya cosí. Entonces, poniendo la costura en B, o las que tienen para mover la aguja, muévanlo todo para la izquierda. Entonces me sale siempre a 3 milímetros perfecta la puntada, ¿sí? No se me torció ni nada. Ahora lo que hago es sacar, giro la tela y vuelvo a pasar de la otra vereda. No toco nada más en la máquina. Con Vuelvo a ese mirar, pie es siempre una me maravilla. concentro ahí, que vaya justo en el medio. Disculpame, con ese pie para unir dos telas. Exactamente. Sí, se unió así. No se empalmó, sino que se unió. Cuando no tienen recurso, o cuando quieren hacer como un patchwork, también lo pueden hacer así. Usas este. Vean qué prolijo me salió. Ay, pasalo, mostralo a las chicas de Facebook. Ahí estamos. Y detrás quedó el parche protegiendo la costura de unión. ¿Sí? ¿Entendieron por qué le poníamos un parche en este tipo de costura guante cuando explicó Caro? Es para protegerlo. Una forma de que ustedes se den cuenta si esa costura no está protegida es que si ustedes cosen, abren y cosen de un lado y el otro, como hicimos esto, pero sin el refuerzo, cuando lo miran a contraluz se ven todos los agujeritos de la costura. Es decir, que si alguien viene y tira, lo único que sostiene esas dos telas son los hilos que cruzan de un lado al otro. Súper peligroso, se sienta uno más fortachón y se abre la costura, ¿sí? Muy bien, Carol. Vamos, si querés, el de falso overlock para... Y vos, si querés, mostrás el de pie de cierre. Falso overlock. Vamos a mostrar por qué. Porque en telas que usamos en tapicería o este tipo de bolsos rústicos o en almohadones, son telas que deshilachan muchísimo, ¿sí? Son telas planas que están tejidas, imagínense un telar, pero micro. Entonces, si yo tiro de un lado, voy sacando trama y urdimbre, ¿sí? El falso overlock lo que va a hacer es va a rematar todo esto. También lo pueden hacer con un zigzag, pero va a abrazar los hilitos del borde para que no se sigan saliendo a pesar de lavarse, o si es en el caso de un bolsillo que yo meto y saco la mano, que esto no se siga saliendo eternamente y se me desarme todo el bolso o el almohadón, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar el pie de falso overlock, que tiene también un top. Están buenísimos estos piecitos porque es imposible pasarse y garantizan la prolijidad, ¿sí? Generalmente tienen todas sus máquinas en la puntada G, es la de falso overlock, ¿sí? Ahora ya les confirmo las que tienen 20-20. Tienen un símil falso overlock. Recuerden que su máquina no realiza puntadas elastizadas, por lo tanto el dibujito del falso overlock no es exacto, como sucede con las otras chicas que pueden ponerlo en SS y en puntada G. Realmente van a tener una puntada un poquito más similar, pero pueden realizarlo también ustedes con la puntada, ya les digo cuál, también G. En todas las Hanomes mecánicas, entonces es en la puntada G, la de falso overlock o símil falso overlock, ¿sí? Y en la 423S le pongo el SS. Exactamente, y en G. Sí, las que puedan tener en largo de puntada que tengan la opción SS, seleccionan largo de puntada SS y puntada G para el falso overlock. Y colocan el piecito de falso overlock y vamos a realizarlo así, ven cómo queda terminado. Que no sea de punto, ponemos SS. Aunque no sea de punto, sí, porque la diferencia va a ser entre que no uses
SS y la que sí uses SS, te va a hacer un dibujo diferente. Probala en las dos y vas a ver que te va a gustar más la que dice SS. Porque aparte, como va reforzado, el juntar las telas también te va a beneficiar. Vos ya podés unir dos capas de tela, unirlas con el lado que va reforzado y el lado del SS, el lado del falso overlock te va a envolver. Entonces sulfilas y unís al mismo tiempo. Es lo que voy a hacer ahora y lo voy ¿El a... largo de puntada? Te lo hizo el SS. Vos Ah, podés... no, eso no lo tengo. No lo tenés que calcular. Pones SS y ya te mandás a coser. Súper fácil. Si querés hacerle a esa, no hay problema. ¿Esta no la vas a utilizar para la otra? Sí, pero igualmente se puede. Hacemos una Bueno, francesa, una dale. inglesa. Si haces lo mismo pero sin el pie, Te puede salir un poquito desprolijo. Lo que te garantiza el pie es que te va justo por el borde. Decimos que falso overlock porque la máquina no tiene un cortante, ¿sí? No corta. Pero entonces, como no corta, lo que te lleva es el por el bordecito. Y si cortaste prolijo, te queda como que la puntada te la envuelve. Como si fuera la overlock, que sí corta y envuelve, ¿sí? Por eso está bueno. Si no lo tenés o si lo haces sin el piecito, te puede quedar, o sea, tenés que tener más cuidado. Lo que hacen los piecitos es ayudarme. Vieron que todo lo que mostramos hoy lo puedo hacer a lo criollo y con mi máquina y como la tengo, pero me va a llevar un poquito más de trabajo y de prolijidad. En cambio, con el pie es como que va un poco más rápido, entonces quienes se quieran dedicar a esto, quieran algo un poco más profesional, les ofrecemos estas opciones para que les salga más lindo y más rápido. Una pregunta. Sí. El falso overlock también se puede utilizar en otras telas, ¿verdad? Sí. Que no sea de tapicería. Claro que sí, en las que vos quieras, porque lo que estás haciendo es utilizar una puntada de la máquina, ¿sí? ¿Se le puede poner la aguja bolita también? También, exacto, sí, debes ponerlo si de repente estás haciendo... El hilo podés utilizar el de coser, porque es de costura de unión, así que podés utilizar el que siempre usas de coser. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cuál es la letrita de...? La G. Es puntada G, no punto G. Pero capaz que con eso se lo acuerdan. ¿y lo de SS qué es? Lo del SS es lo que te cambia la puntada. Es una puntada que generalmente está pensada como para telas elastizadas. La máquina va y viene todo el tiempo, porque lo que hace es entrecruzar las puntadas y si vos tenés una tela con lycra, la SS te va a quedar reforzada. Si vos estirás la tela esa con rebote, la recta no se rompe o el punto que vos quieras no se rompe porque se entrecruzó. Entonces tiene un juego y rebota. Si la tela no rebota, no lo vas a ver. Todas las máquinas tienen esa puntada. Todas las que tengan SS, por el caso de la 2020 no tiene puntadas elastizadas y reforzadas, pero sí tiene la puntada G, por ejemplo, que es un poquito, es como una versión entre una recta y un zigzag, entonces la parte del zigzag sí tiene un poquito de rebote, ¿sí? Porque está abierta, no está trabada como en las otras. Y en el caso de no tener SS, ¿qué puntada, qué largo le ¿Cómo pones a qué esas? máquina tenés En la vos? 2020, por ejemplo, que estás hablando. Y vas a usar la del falso overlock que tenés, pero no te va a quedar, digamos, con ese. Podés pasarle después una recta que cierre, por ejemplo, para protegerlo más, ¿sí? Esta era para un costadito. Para unir el costado, ¿no? Estos dos, claro. Chicas, yo cambié la aguja. Estábamos al principio usando aguja de cuero. Yo he cambiado la aguja por una de coser de jean. ¿Sí? Número 16 o de 14 para arriba son las de jean. ¿Por qué la cambié? Porque este tipo de telas, la profe ahora les va a contar, esto se llama tusor, es como un lienzo muy muy cerrado y grueso. ¿Cómo se llama? Tusor, ¿no? Tusor. Es de algodón, Es de algodón, 100%. 100%, pero es una trama. ¿La 14? Podés usar la 14. Pero la cambiaste por... La cambié por una de jean, que es todo el cuerpo de la aguja está reforzado y funciona como una estaca. Se clava con fuerza, ¿sí? Penetra capas y capas de jean o de la tela gruesa que le pongas. Se clava como una estaca, ¿sí? Se te rompen las agujas cuando no usas de jean, por ejemplo. Puede ser, porque aunque sean 14, no tienen la misma forma. Entonces, si bien es gruesa como 14, la forma de la aguja es un poco más
delicado, digamos, está pensada para que penetre de otra forma. En cambio la de jean es diferente en su cuerpo. Entonces tiene el mismo grosor, pero le da como esa dureza o esa resistencia porque se clava por su forma, ¿sí? Esta tela de tusor que me dicen también es mórbida. Voy a realizar con el pie de falso overlock, ¿sí? Tenemos también grabado el video este en YouTube. Contame. También hablando de tapicería, es como una tela mórbida, como que no es rígida. Digamos, Sí, yo la recomiendo mucho como para los comienzos de la tapicería, porque no es una tela con tanto cuerpo, tan acartonada como lo es de repente una pana, en donde te vas a encontrar que a la hora de hacer curvas en una esquina, por ejemplo, se te va a complicar más, vas a tener que estar trabajándola mucho más. Y tenés la contra, por ejemplo, en una pana que tenés pelo, y si ese pelo lo manoseas excesivamente, lo vas a perjudicar. Entonces sí, de hecho yo en los comienzos siempre les digo, empiecen con un lienzo, empiecen con un tusor, ¿sí? Con telas que sean fácil manejarlas. La idea es que disfruten de tapizar o de hacer un almohadón, no que termines estresada y lo padezcas totalmente. Se usa también para fundas de sillones, ¿no? ¿El tusor? Sí, se usa muchísimo, inclusive hasta para cortinas, pero para cortinas hay un tusor que es un poquito más fino, que te lo van a vender como para cortinas, porque tiene mejor caída que este que ya tiene un poco más de cuerpo. Ahí te hago circular un pedacito. Esa. ¿Cómo? Es así arrugado porque está teñido de manera artesanal. Pero se puede planchar. Es como un lienzo. Sí, es parecido a un lienzo, pero mucho más grueso. Y ¿Cómo? Hago una pregunta. En el piecito ese. Esperen que se están pisando, chicas, vamos de a una. Levanten. No, en el piecito ese, Sí. ¿cómo lo pone? Tenía una ranurita que eso va en el borde. Sí, tenés una ranura, en realidad es como una patita negra. Entonces todo tu trabajo, como en el anterior, es concentrarte que la parte negra vaya por el borde de tu tela. Entonces lo que haces es simular una puntada que es casi igual a la máquina overlock, ¿sí? De un lado te lo va a coser como una recta y después te agarra los hilos del borde. Y del otro lado te queda bien fuerte y cosido, ¿sí? Lo puedes usar en el tipo de tela que quieras, acompañarlo de la aguja y listo. Hicimos puntadas G, versión S, en el largo SS, las que tengan. Si no, las otras ponen SS y solamente cortan la tela derecha. Eso es todo. Cuando dices dos telas encima, ¿hace falta saber después una costura recta? Nada, mira, háganlo, ábranlo, hagan Fíjate fuerza. que en una de las fundas del almohadón jugué con ese tipo de... Exacto, en una de esas fundas, en la costura de unión de las dos tapas, jugué con ese tipo de costura, en esa o en la otra. Muy bien. Y fíjate que... Fíjate que acá quedó unido. ¿Cómo ponerlo? ¿Ese lo conocían o algunas ya lo tienen de falso overlock? No, está buenísimo. Bueno, viste que te dice y después le hice la francesa. Muy bien, seguimos. ¿Querés mostrarlo de las sentadas o de las alturas? Y después hacemos... Para que me quede recta, uso varios trucos. Están los pies. Espera, Caro, que movemos la cámara para allá, así las chicas copian y dibujan el esquema. Bueno, en tapicería tenemos tres tipos de costuras que son las que más utilizamos, que las tienen dibujaditas ahí. La guante, que es la que recién acaba de hacer Judy, ¿sí? ¿Querés que Esta traiga ahí. el pizarrón para este lado? No. Sí, así está bien. ¿Se ve? Sí, lo traigo para ¿Lo traemos? acá. Sí. Ay, gracias. Muchas gracias. Muy bien. No, sí, es la guirnalda esta. Tenemos la guante, que es la que Judy acaba de hacer, ¿sí? Aquí. Recuerden que si no tenemos una tela por detrás, no sirve mi costura guante. Va a ser estética, pero no funcional, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer una funda de almohadón en donde no necesito su funcionalidad, pero quiero su estética, no hay problema, ¿sí? Claro, déjame explicar. En todas van a ver, son tres las que va a explicar Caro. Una es guante, otra es francesa y otra es inglesa. Las tres tienen una instancia primera y una instancia segunda. La instancia primera de las tres es siempre una unión de telas enfrentando derecho con derecho. Por eso es que hay dos telitas encimadas
el palito representa la aguja que penetra y la cosen, ¿sí? Es una representación técnica, estamos también aprendiendo técnicas de producción, así es como se realiza en la fábrica, cómo quiero que se encime la tela para coserse, ¿sí? Entonces, las tres coinciden en encima una tela con la otra y la coso a pie de máquina o según el recurso que necesite de mi tela. Derecho con derecho, siempre. ¿Sí? Coso del revés. Bien, entonces partiendo de esa base inicial, que está ahí el cortecito también, vamos a tener la guante. Dijimos, es funcional y si necesito que sea funcional, sí o sí, retazo de tela del lado del revés. Si Por no, eso es que hay una tela debajo. exacto, por eso está este paño ahí. Si no, no sirve. Repito, si vamos a hacer un almohadón, no hay ningún inconveniente. No va a estar tensado, no va a estar ejerciendo una fuerza esa costura. Tranquilamente la puedo hacer. Acá viene el tema de los hilos. Bueno, si quiero hacer que esa costura se luzca y se vea, puedo utilizar un hilo de pespunte, ¿sí? El hilo de pespunte puede ser al tono o puede ser que resalte mucho más todavía. En los jeans, el jean comúnmente es celeste, azul y la costura de pespunte es en un marroncito, ocre, mostaza, ¿sí? Es decir, bueno, está que se vea con todo, ¿sí? Inclusive en tapicería muchas veces para evitar esto de pasar ida y vuelta en la guante se usa la doble aguja. Que si bien la distancia, ¿de cuánto es la distancia de la aguja? La aguja de jean tiene 4 milímetros, es decir que va a quedar 2 milímetros para cada lado de la Pero te ranura. simplifica muchísimo el trabajo que no tenés que estar yendo y viniendo, ¿sí? Después tenemos la francesa, que es la que tienen los almohadones, ¿sí? Hay uno de los dos en los que yo estuve jugando con este piecito de falso overlock, ¿sí? Entonces fue el que utilicé para la unión de los paños y luego le hice la francesa. ¿Se nota? La interior, que no se le Exacto. queda así bien parado. Exacto. ¿Cómo me ayudo muchas veces con estos bolígrafos? ¿Sí? Los que se planchan en las librerías. Muchas veces, exacto. Muchas veces hago líneas con estos bolígrafos. Con eso que se borra. Exacto. No, Después no, lo plancho y se borra. ¿Y dónde se consigue? En la librería. La marca es. ¿Vienes de colores o viene...? No, azul y negro creo que hay. Igual es indistinto porque en realidad vos lo vas a planchar y se va. Si no lo podés planchar al género que vas a utilizar es con el calor del secador de pelo. ¿Cómo También se llama borra. eso? Perdón. Termosensibles, tengo entendido que se llaman. Pero bueno, es un gran aliado a la hora de hacer costuras bien derechitas, ¿sí? Que, por ejemplo, lo utilizo mucho en ese tipo de costura, que es la francesa, ¿sí? Y también tenemos la inglesa, que es la del jean. En la inglesa y en la francesa no voy a necesitar un paño por detrás para que me proteja estas costuras. Porque te apoyas en la tela de abajo. ¿Cómo? ¿La francesa? Sí, ¿cómo? Mira, te paso esto. La del jean, ¿no tenemos hecho de jean? Pásame alguna que se haya La de cosido. cuerina que habíamos Ah, sí. al principio. A ver, creo que quedó en Claro. la mesa. Ah, acá está. Para el hilo ponte una aguja en especial, por Dios. Sí, ¿cómo se llama la aguja que me diste para ejemplo? La top stitch. Es una aguja, contiene el agujero grande Claro. para el hilo grueso, ¿sí? Hoy cuando estábamos usando es la de cuero, pero la de cuero también tiene grande. Si no es un cuero, porque les va a cortar la tela y eso después se puede desgarrar, usen la top stitch que tiene el agujero grande para recibir el hilo de pespunte, ¿sí? Y a su vez no te deja una marca en la tela. Fíjate que no la tenés marcada. Siempre me preguntan por los almohadones, ¿sí? Un dato interesante es que a la hora de hacer la funda del almohadón, comúnmente lo que hacen es, ¿Del mismo tamaño o más chiquito? claro, ¿verdad? tomar la medida que va a quedarme internamente, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la funda del edredón. La funda del edredón es la funda que contiene el relleno, que puede ser guata, vellón siliconado, Copos de copos de goma espuma, ¿sí? Ahora, esa funda, si es más chica, no va a tener capacidad para yo lograr esta gordurita. Por el contrario, la funda del edredón es 5 centímetros más grande que la funda que yo hago de almohadón. Ah, La que tiene, ¿se dan cuenta? La que va dentro, digamos la almohada, Claro, ahí que es la la que voy a sacan. rellenar, tiene que ser 5 centímetros más grande que la va a forrar. ¿Para
que quede panzón. Esta funda, que yo las hago en tafeta, ¿sí? Es 5 centímetros más grande que esta funda. Es la única manera que yo tengo de lograr que tenga capacidad de soportar el relleno. Si no me queda como desnutrido el Famélico. ¿No tiene que ver con la cantidad de relleno? Tiene que ver con la cantidad de relleno que Pero vos va a le tener quieras un poner, límite. pero vas a tener un límite, ¿sí? Y tampoco querés que esto quede todo compactado, al contrario, el vellón siliconado, si bien da mucho trabajo, lo ideal es desmenuzarlo. Y cuanto más desmenuzado está, mejor queda, rinde más y mejor queda. Hoy hablábamos de los copos de goma espuma, que muchas veces se hace una fundita con, por ejemplo, friselina, ¿sí? Y después la envolves en guata para que los copitos no se te marquen en la tela de la funda. Una versión gráfica sería que si rellenás solo con copo de goma espuma te va a quedar como una celulitis. Claro, exacto. Porque se trasluce en la superficie de los copos, que es irregular. Lo que ofrece Caro es hacerle como un forrito de una capa de guata. ¿Sí? Pero eso no lo hiciste en tafeta, es almohadón. No, esto está hecho en tafeta. Sí, esto es tafeta. ¿Eso es tafeta? Sí, sí. Ah. Y adentro lo que tiene es vellón siliconado. Y es 5 centímetros más grande que la parte interna de esta Como funda. toda tela de forrería, lo que forma el forro nunca puede ser la tela más cara de lo de afuera. Entonces, generalmente siempre ¿Querés se utiliza tafeta por ser económica, pueden ser también de fliselina, de algún lienzo económico. Es decir, que tiene que ser una tela que solamente vista. Cumple la función de contener el Exactamente. relleno, no es otra la función. ¿Sí? Pero bueno, comúnmente lo hacen la funda más chica Claro. que la funda, y es por eso que quedan flacos, porque bueno, falta recurso de contención. ¿Lo lavas eso? ¿Lo pones en el lavarropa? No, no hace falta, yo lavo esto. ¿Lavas eso? Sí, sí. Para afuera. A esto los puedes poner, si está hecho de copos de goma espuma, lo que tiene es que retiene mucha humedad y absorbe mucha humedad. Lo puedes sacar al sol, como cuando te decían que la silla, cuando se te aplasta, la saques al sol. En realidad lo que hace el sol es quitarle la humedad, no hace otra cosa. Comúnmente el problema es que se venció el poliéster, no el sol o la falta de sol, ¿no? Pero en realidad el problema es la humedad. Y ponerle, digamos, dos fundas, esa y esta. Me permite sacar esta para lavarla. Esta funda, la lavable, 5 centímetros más chica. Sí, en realidad lo primero que hago es esta. Una vez que tengo esta terminada, defino aquella. Porque aquella es la que es más 5 centímetros más grande. Exacto. Pongamos una al lado de la otra, Caro. Lo de adentro tiene que ser por única vez, digamos, más grande que lo de afuera. ¿Sí? Ahí va. ¿Se entiende? Ahora, si yo a futuro quiero cambiar esta, ya teniendo esta, o quiero tener juegos de fundas, porque me gusta ir rotándolas, sí, esta va a ser 5 centímetros más chica que esta. ¿Se ¿Sí? entiende? Es la manera de que te quede mullido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ¿No sí. se van a olvidar? Sí, sí. Tenés 5 y 5. 40 por 40 y 45, adentro va a ser 45. 45 por 45. Al total del perímetro, 5 y 5. Sí. Entonces, una pregunta, porque Sí. viste que se venden también los almohadones ya hechos para que uno haga la funda. Compra el tamaño siguiente. Si yo compro el de 40 por 40, tendría que hacer una funda de 35 por 35. Exactamente. Ok. Para que te quede así como el de Arredo, ¿viste? El de la vidriera. Bueno, Es que cuando vienen a mi casa me todos dicen, se pero... imaginaron como en esa sensación. Claro, es que es una pregunta muy común en los talleres y cuando vienen a mi casa me dicen, ¿cómo haces para tener los almohadones tan...? No les hago nada. Es la funda que es más chica que la funda del edredón. Perfecto. La Ese es costura todo el francesa secreto. siempre queda ese punte, así que se ve de afuera. Quiero Exactamente, mostrar sí. una... Voy Lleva a más hacer tela, un poco más de tela. una... Sí, por supuesto, tenés que pensar que va a consumirte 1 centímetro. En realidad te consume 1 centímetro, 2. Ah, ¿Sí? Pero va a depender también del espesor de la tela. Si vos usas una tela muy gruesa te va a consumir mucho más, porque al doblarse la tela va a consumir más. Si lo hago de 40 por 40, que lo hago de 3 centímetros. Sumarle 3 centímetros. 3 centímetros de cada Porque lado. también tenés el recurso de costura, que es 1 centímetro. ¿Sí? En la guante, el recurso de costura, la guante es la primera, lo ideal sería 1,5, 15 milímetros de recurso. ¿Para qué? Para que las costuras laterales me agarren las costuras, las solapitas de atrás. ¿Se entiende? Sí. Ahí.
15 de cada lado. Sí. Para las que estaban confundidas entre francesa e inglesa, Sí. ¿para dónde doblo? Imagínense que ustedes hicieron la costura de unión. Uy, ojo, no sé qué Ahí. acabo de. Ahí va. Ustedes hicieron la costura de unión. En este caso agarré la muestra de falso overlock, pero es indistinto si yo la hago con recta. Si es la costura de unión que hice, no importa cuál. En el caso de la francesa, me dice que tengo que hacer que las dos se metan, digamos, se doblen y escondo lo de adentro. ¿Sí? Y voy a pasar por acá. Quedó guardadito el recurso, ¿sí? ¿Se entendió? Queda como para arriba. En la otra, la que Caro les decía que es similar a la del jean, uní, todo lo mismo, siempre en la primera instancia hago siempre para todas lo mismo, pero lo que voy a hacer es inclinar el recurso para un costadito. ¿Sí? Ojo, que ese costado que defino se mantenga en todas las costuras de mi trabajo. Porque si después me olvido y no lo mantengo, bueno. Y voy a pasar por arriba. Vuelco para un costado y paso por arriba. Entonces queda chata, a diferencia de la otra que quedaba para arriba. De un lado no tenés ningún doblez de otra costura. Tenés un lado bajito y el otro y tenés del otro lado tres. tenés tres. Exactamente, ¿sí? Atención, porque en el tema de los hilos, que voy a tener que poner arriba y abajo, en este caso, en la que es hacia arriba, sí o sí los dos tienen que ser del mismo color, porque los dos Claro, se van a ver, los ¿sí? En el caso de la inglesa, puedo mantener un hilo arriba y abajo puedo poner monofilamento, puedo poner el que tengo cargado en la bobina porque queda para adentro, ¿sí? Yo utilicé hilo de pespunte arriba y abajo, en los dos. Siempre el lado de abajo la costura es un poquito diferente. En la 2030 realmente casi no es notable esa diferencia, pero esa va a ser la parte de atrás de mi almohadón, que inclusive está solapado. Entonces sí o sí va a tener definido un lado de atrás. Exacto. Para el solapado lo ideal es que entre uno adentro del otro unos 5 centímetros. Pueden ser 6, pueden ser 7, pero no menos de 5. Vos ahí le hiciste este refuerzo que es para que no se estire la tela. No, porque me es gustaba. solo a la vista. Quería seguir con la idea de que de este lado... No, es una decoración. Quería seguir con la idea de que de este lado le hice esta decoración, ¿sí? Ah, sí. Y le hice también acá más grueso. Es una tabla que ella hizo, ¿sí? Pensé que era para poner. En realidad pudo no estaba haber hecho jugando. nada. Es Y una era- tabla que no es de acceso. Ella piensa que es pensó que era un Sí, fuelle claro, para y de atrás acceso, está el ¿sí? acceso. Un cruce. Sí, ya te lo pasamos. Y si le queremos poner algún borde. Lo que Lo quieras. que quieras, A libre poner imaginación. pompones, flecos. Esto es donde la imaginación te Claro. lleve. Inclusive en un ratito les muestro. Si te sale escribirlo o si querés hacer con un tipo un aplique también, le puedes hacer lo que quieras. Si te sale, hacémelo con el mío. Sí, todo se puede. El bordecito del sillón verde también lo necesito dos. Le llamás bordecito al vivo. Al vivo. Sí, ahora vamos a mostrar eso. ¿Este? Ah, eso te Allá en decía. aquella mesa quieren ver este. A ese porque tiene el Ahora se los explicamos. Para la costura francesa, ¿cuántos recursos necesita? No, lo mismo, 1 centímetro. De hecho, en la francesa... Con 1 centímetro es suficiente. ¿Cómo? No son como dos costuras, primero cosita unión y después Sí. La idea de la francesa, ¿vieron las camisas de hombre que Claro, son que no ves generalmente costura. acá? ¿Vieron que ustedes dan vuelta la camisa en esta parte y no ven, no tiene derecho ni revés? Es decir, que ustedes no No ven ves los sulfilado, no flequitos ves de la nada. tela. Lo que te dice Caro de que dejes 1 centímetro de recurso es porque después cuando vos das vuelta, el que pisa tiene que haber envuelto y el relleno del sándwich no se te puede salir, ¿sí? Por eso está bueno hacerlo con esta falso overlock, Claro. ¿sí? Porque Se te va a queda quedar cosita. muy prolijo. Además que te queda chatito, ya También. he pisado. Sí, sí. Lo que vamos a mostrar ahora, ahí preguntaban, ahora vamos a acercar a la cámara la banqueta que enseña Caro. Ella da seminarios de tapicería, ahora lo vamos a mostrar para que ustedes lo conozcan, porque todas estas costuras se aplican en realidad a cosas donde nos sentamos, donde forramos. Entonces está buenísimo todo esto que les dispara.
preguntar por los datos de Caro para los seminarios que ella da, ¿sí? Un clásico de todo lo que es tapicería es lo que es el vivo. También se usan los bolsos o en las carteras. En el borde tiene como un relleno y una tela que cubre ese relleno, ¿sí? En lo que es carteras se va a llamar espagueti y se lo forra. En lo que es tapicería van a usar un cordón de algodón como para que esto quede más gordito y tenga más resistencia, ¿sí? Y también que tenga que ver con todos los materiales que se están trabajando. Este vivo se puede hacer de dos formas, ¿sí? Depende de la prolijidad y también la comodidad de ustedes para trabajarlo. Existe un pie que es el pie de vivo y cordón, que es un pie que tiene un agujerito en el medio donde penetra la aguja. Tienen que hacerlo en puntada recta, sí o sí, y en el centro, porque el agujerito está bien en el medio. Y por detrás tiene dos canaletas curvas, redonditas, que acompañan sin aplastar el vivo. Esto se hace en dos veces. Primero hago lo de adentro, es decir, este vivo es amarillo. ¿Lo ven allá? Entonces primero voy a forrar el cordoncito con un trapito amarillo, con una telita que la voy a cortar de 4,5, ¿era? 4,5. De 4,5 centímetros para que me alcance y me sobre un poquito. Ese cordoncito lo pueden circular por allá también. Y voy a hacer lo siguiente. Podés hacerlo en cinta 10, te ahorras de cortarlo, pero no es necesario. Si querés que te combine, podés cortarlo de la misma tela. Fíjate que en aquel trabajo está hecho todo en la misma tela. Mira, acá me preguntan si se corta al bies o si se corta al derecho. Generalmente, como esto no va a ser trabajado con un cuerpo, ni va a tener una forma especial ni curva, puedo cortarlo al hilo. Generalmente también para aprovechar mejor, porque son todas formas cuadradas, en tapicería o marroquinería, van a ser formas cuadradas, entonces en los empalmes de esos moldes voy a aprovechar para cortar mis tiras para el vivo, ¿sí? Entonces, con esa telita, vamos a hacer así, voy a esconder el relleno, digamos que es ese cordón. Lo envuelvo y con este vivo primero voy a trabajar dos veces. Primero lo voy a cerrar bien al ras y después esto mismo me va a ayudar a cubrirlo con las capas de tela. Una por arriba, otra por abajo, tipo sanguchito. Hay otro pie también que hace eso. Este es el de vivo y cordón. Hay profes como Caro que pueden llegar a enseñarlo también, según si el espesor del vivo es gruesito o es muy rígido, pueden utilizar también el pie de cierre, el medio pie de cierre. ¿Qué pasa? De este cordón depende del lugar donde se compre, se llama C3, C4, C5, va a variar el espesor. Son el diámetro del cordón. Exacto. Y el espesor. O bien se puede llamar 1 o 2. no hay otra ciencia. ¿Cómo? No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Cuando este cordón es muy grueso, o si tengo una tela muy grueso, una pana, por ejemplo, ¿sí? Hay panas de pelo corto, panas de pelo más largo, el pie de vivo no me va a servir. El pie de vivo queda muy prolijo y ese es el beneficio del pie de vivo, porque como va a apretar al cordón y la tela y lo va a contener, yo estoy asegurada de que voy a pasar por esa línea. Inclusive mantiene redondito. Exactamente. No lo malforma, ¿sí? Y por otro lado yo no tengo que hacer nada. Puse la tela y apreté el pedal. Y tengo asegurado que va a ser en línea recta y va a ir conteniéndolo, ¿sí? En tapicería yo lo coso con monofilamento. ¿Por qué lo coso con monofilamento? Para evitarme buscar el color al tono y en caso de que la costura haya quedado un poquito a la vista, no se me ve ningún color. El monofilamento es el que le llamamos hilo invisible, porque como su nombre lo dice, ¿lo ven? Nada por aquí. Sí, y es súper resistente, es poliéster puro, ¿sí? Exacto. Es una hebra de poliéster, o sea que ni siquiera tengo torsión. Es la sola hebra de poliéster sosteniéndose. ¿Y eso lo usas en la parte de arriba y abajo el hilo? Podés armar toda la parte. Todo. Forrás el cordón con esto, incluso ni se ve tengo dónde lo uno que es cosiste, muy y después finito y también abajo armás el como que- almohadón con eso. Pero decía también en la bobina de abajo. Sí, lo podés usar No me perfectamente. cose bien Arriba y cuando le abajo. pongo abajo también. Mira, ¿te queda bien devanado? Sí, ¿Te queda bien compacto? pero cuando quise coser es como que no, y termino poniéndole un hilo de algodón, un hilo Igualmente, de costura para un común. vivo no necesitas resistencia. Pero claro, por ahí es Porque no menos, está ejerciendo menos ninguna fuerza. fuerte que este, Sí, no más está finito. ejerciendo ninguna fuerza. Pero es de colorcito así. No se
decorativo. Yo lo tengo una utilicé bobinita para chica forrar de hilo, el como viste las cordón. bobinas bajas. La tela que tiene el cordón. Lo compré afuera. Mira, generalmente no hay ningún tipo de problema, capaz que subiéndole un poquito la tensión. Exacto. Acá la costura no está ejerciendo ningún tipo de fuerza en ¿Querés ningún que lado. muestre cómo se Entonces utiliza no necesito que el sea un hilo fuerte. Yo necesito la fuerza en otro tipo de costura, ¿sí? En una guante, en una francesa, en una inglesa. En este paso no. En este paso lo que necesito es la prolijidad. Después lo vuelves a coser de nuevo. Cuando Sí, lo colocas. acá no. En este caso lo que hay debajo conteniéndolo es un fleje de aluminio. No está cosido. Ah, no está cosido. No. Disculpame. No es una funda puesta hacia abajo. Está forrado primero el asiento, tapizado primero el asiento, está después colocado el vivo, después colocada la faja, que es la tela lateral, con un fleje de aluminio. No es una funda cosida. Y el vivo de abajo es aparte puesto también. Para Jenny sirve. Totalmente. Te simplifica estar buscando el tono exacto también. Claro. Disculpame, ¿ibas a decir de que también se puede usar el pie de cierre? Exacto. Yo prefiero siempre el de vivo porque va a mantenerme una forma redondita Sí, sí. perfecta, que no la voy a lograr con el de cierre. Pero el de cierre, como la aguja va a quedar acá, yo piso de este lado y la aguja pasa por acá. Claro. Siempre conviene enrollar así. Yo uso uno, yo uso el número uno. Sí. ¿Se entiende? No lo vimos. Yo voy a pasar por acá, con el pie de cierre. El pie de cierre tiene un lado abierto, ¿sí? Y la aguja sí o sí tiene que estar en el medio y con puntada recta. Porque si estaban cosiendo con zigzag, le ponen el pie de cierre, se les va a romper la aguja. Si no pasa, me llaman y me cuentan cómo hicieron. Pero si no, recta, puntada recta en el centro. Entonces lo que voy a tratar es ir pegada al cordón. Y me va a quedar lo gordito del otro lado. Es el mismo criterio que uso para los dientes del cierre. Es decir, todo lo gordito y con volumen va a quedarme del lado derecho. Yo paso por el lado chato. ¿Sí? Inclusive puedo utilizar un imán de guía de este otro lado. Te Un ayudé. imán. No tengo el imán, lo uso. Ahí va. Con el imán vas a lograr que quede acá pegadito Claro. y vas pasando por acá. ¿Se puede poner de cordón el otro pie? El pie Estaba anda por pasando ahí, por lo ahí. tiene alguna de las chicas. Lo pasé para Bueno, a todos los que nos acompañaron en el Facebook, ahora vamos a contestar los comentarios. Gracias por acompañarnos. Acá las chicas también que se animaron a venir y un chico. Y un chico, perdón, a todos. Gracias y los esperamos en la próxima charla participativa.